que desde hace muchos años, estamos hablando de 3 décadas, ha habido una política perversa para desintegrar el aspecto técnico del país, muy particularmente en los organismos públicos. Se desintegraron los grupos técnicos en la Comisión Federal de Electricidad, en Petróleos Mexicanos, en la Secretaría de Obras Públicas, en la de Comunicaciones y Transportes. Se desapareció la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en donde se hacía Ingeniería Nacional, y se empezaron a entregar contratos a empresas privadas. Los beneficiarios han sido muy particularmente las empresas extranjeras. En 1992 también se inicia una política de desintegración de Petróleos Mexicanos. Se convierte una entidad que era una entidad completa en 4 empresas subsidiarias con la intención perversa de ir vendiendo una por una, primero la petroquímica, después el gas, y finalmente ahora lo que se está viendo es el ataque frontal a lo más grave que es lo que está sucediendo ahora, que es la renta petrolera. Se ha jugado con las palabras, se ha jugado con la publicidad, se ha jugado con la política. Hoy se dice que fue el general Cárdenas el que está inspirando la presente reforma, porque el general Cárdenas en su momento estableció en la Constitución, propuso en la Constitución el establecimiento de ciertas normas y permitía, según dicen hoy, o no prohibía los contratos. Y no solo eso, sino que se está diciendo hoy que estamos obligados a incorporar la tecnología externa y esta no se puede incorporar si no compartimos la renta. Otra cosa que es una falsedad. Y está diciendo que tampoco somos capaces de desarrollar nuestra propia tecnología, cosa que la historia demuestra que la hemos hecho. Porque además es falso el argumento de que no tenemos dinero. No podemos invertir porque no tenemos dinero. Las empresas, tanto una como la otra, comisión, son autosuficientes. Entregan, pues si están entregando hoy con todos los agravantes que tiene, con toda la corrupción que existe, están entregando el 7 o 7,5% del PIB nacional o la tercera parte del gasto público, ¿cómo no va a tener dinero para hacer sus propias cosas? Obviamente hay que dejarle a la empresa que pueda trabajar como tal. Con estas falacias que han planteado, se dice el petróleo seguirá siendo nuestro, y efectivamente no está planteado privatizar Petróleos Mexicanos. Está planteado privatizar la industria petrolera, privatizar la renta petrolera. Petróleos Mexicanos seguirá siendo, según ellos, una de tantas empresas que podrán hacer trabajos en petróleos, pero si no la van a tocar, nadie le interesa entrar a Petróleos Mexicanos como socio, pero otras empresas podrán hacerlo y obtendrán, lo que hoy se dice, contratos de utilidades compartidas. No los están inventando. Son contratos que se han planteado en muchas partes del mundo. Y son contratos que han demostrado una verdadera tragedia para los países, para las naciones dueñas del petróleo que lo tenían. Y vamos en sentido contrario a todas esas naciones. Esas naciones se equivocaron y están tratando de rescatar y de remediar sus errores. Y nosotros vamos hacia esos errores sin tomar en cuenta lo que ha pasado en el mundo. Pero veamos otros casos. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Qué pasó en Kazajstán? En donde los contratos como los que se pretenden instrumentar han llevado al desastre. Porque son contratos muy convenientes para las empresas petroleras, porque les pagan lo que van a gastar, según dicen, en desarrollar los campos, y después les pagan un porcentaje por barril. Cosa que ya se está haciendo en algunos de los contratos que hoy se tienen, que hoy se quieren legalizar, porque son inconstitucionales, que se quieren legalizar con esta propuesta, pero en donde pues vamos a perder la capacidad de adquirir nuestra renta petrolera. Nos dicen que Petrobras es una gran empresa
y es una empresa muy exitosa. Y sí, efectivamente, Petrobras es una gran empresa y es una empresa muy exitosa. Pero yo preguntaría, ¿para quién es exitosa? Es exitosa para sus accionistas. Y estos accionistas los encuentran uno más seguramente en sus penthouses de Nueva York que en las favelas de Sao Paulo o de Río de Janeiro. Lo que ha salido al extranjero de Petrobras son cantidades enormes. El presidente Lula, al darse cuenta de esto y al de encontrar los grandes yacimientos de Petrosal, creó una empresa 100% nacional, 100% del Estado, Petrosal, para asumir la explotación de petróleo. Han renacionalizado todas las acciones que han podido para disminuir la sangría que esto ha significado para Petrobras. Ya decía Rockefeller que había dos grandes negocios importantes en el mundo. El primero era una empresa petrolera bien administrada y el segundo era una empresa petrolera mal administrada. Bueno, la nuestra es una gran empresa petrolera mal administrada y que a pesar de todo ha resistido funcionarios ineptos, corrupción, sindicatos lamentables, toda clase de políticos y empresarios que se han enriquecido inescrupulosamente con petróleos mexicanos y sin embargo, Petróleos Mexicanos, como se demuestra en la propia presentación que Pemex hace a los inversionistas para que vean qué magnífica empresa es la empresa que tiene el más alto EBITDA, o sea, las utilidades antes de impuestos, derechos, amortizaciones y depreciaciones del mundo. Entonces, es un enorme y exitosísimo negocio. La apertura del sector energético, que es estratégico en todas partes y que nosotros le queremos quitar lo estratégico en una propuesta que hace el presidente de modificar el artículo 28 de la Constitución, estamos entregando parte de nuestra soberanía. Estamos entregando parte de nuestras decisiones. La historia nos muestra muchas cosas, muchas guerras, incluso verdaderamente enormes por el petróleo, porque llegan las compañías y llegan los países atrás de las compañías. Y llegan los países y demuestran pues que el poder que tienen las empresas e imponen pues ya no solo las reglas del juego de la industria petrolera, sino acomodan y quitan y suben hasta el presidente de la República en muchas ocasiones. El petróleo es materia prima para muchas cosas y será materia prima para muchas cosas más durante muchísimos años. Entonces no podemos nosotros entrar a un proyecto en donde no defendemos nuestra reserva de recursos no renovables, porque vamos a producir en exceso a lo que necesitamos. A la hora que vengan las empresas privadas, van a querer explotar lo más posible en el menor tiempo posible. Ese es su interés. Su interés es tener mayores utilidades. Y el interés nuestro no. El interés nuestro es preservar para las futuras generaciones los recursos que también son de ellas. Los recursos han tardado muchos millones de años en formarse, ¿no? Y no los podemos gastar en los próximos 10 años porque se necesitan para exportar más a los Estados Unidos. Sí debe haber una reforma, pero no es la que presenta en su iniciativa el presidente de la República. Yo creo que la apertura del sector energético y la modificación de los artículos constitucionales es indebida. Lo que nosotros necesitamos es definir una estrategia nacional de energía que tenga como propósito la seguridad energética de la nación. Y la seguridad energética, estoy hablando de la seguridad energética al mediano y en el largo plazo. Participar en las nuevas formas de energía, abrirse al sector de las energías limpias, cuidar la sustentabilidad del desarrollo nacional y que el sector energético sea palanca del desarrollo nacional, para lo cual es necesario invertir en recursos de ciencia y tecnología, apoyar el desarrollo científico y tecnológico del país y apoyar la ingeniería mexicana, que puede ser muy importante. En segundo lugar, fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y restablecer
el nivel tecnológico que tuvieron los institutos del petróleo y de investigaciones eléctricas para poder desarrollar nuestra propia tecnología, pero también para poder hablar de tú a tú con los desarrolladores de tecnología del mundo. Ser autosuficientes en nuestra capacidad de adquirir tecnología, de adecuarla y de desarrollarla. En lo económico, no tenemos por qué compartir la renta petrolera. Y al hablar de renta petrolera estoy diciendo, la renta petrolera es lo que queda entre lo que se vende nuestros productos y lo que nos cuestan llevarlos hasta la venta, sacarlos y venderlos. Si hacemos una nueva expropiación petrolera, una moderna expropiación petrolera, expropiándolo de la Secretaría de Hacienda, podríamos hacer que Pemex pudiera trabajar adecuadamente, claro, con funcionarios honestos, con funcionarios capaces, con funcionarios patriotas, podría trabajar perfectamente porque tenemos los recursos, tenemos el petróleo, todos nosotros somos los que tenemos las reglas, podemos poner las reglas del juego. Desde luego también trabajar con eficiencia, con honestidad, limpiar de pereza y de corrupción al sector, es absolutamente importante, tener un sistema transparente y tener observadores ciudadanos que vigilen el buen funcionamiento de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, y respetar a ultranza el espíritu y la letra de la Constitución. Si nosotros pudiéramos hacer eso, el sector energético podría caminar muy bien. Yo creo que las experiencias internacionales serían más que suficientes para descartar cualquier tipo de propuesta de privatización como la que se nos está presentando. Yo creo que es una aberración, yo creo que es un enorme error histórico el que está cometiendo el presidente de la República al hacer este planteamiento. Yo siempre planteé que el diagnóstico para llegar a la privatización adolecía de muchas cosas. Es muy discutible desde el punto de vista técnico, es insuficiente siempre en el análisis económico, ha sido inconsistente en el aspecto legal, ha sido ignorante de contenido histórico, ha sido ayuno de sensibilidad política y ha sido absolutamente carente de patriotismo. Y creo que este diagnóstico que hoy se hace para decir que tenemos que abrir el petróleo mexicano adolece de los mismos problemas.